Sí, eso. Pues nada, que esta tarde nos hemos reunido para una nueva tertulia, la tertulia de diciembre, y vamos a trabajar sobre un libro maravilloso que se llama ¿cómo es? El final de la Fer. El final del affair de Graham Greene. Perdón por el lapsus. Y bueno, pues nos va a hacer un introito Minina, ¿no? ¿Minina? Sí, sí, Ana, sí. Cuando tú digas. Pues ya, cuando tú quieras. Bueno, hablar de la vida de Graham Greene necesitaríamos muchas horas, porque es una vida muy intensa. Fue un hombre muy inquieto, muy curioso, un gran viajero, como pocos. Nació el 2 de octubre de 1904 en Reino Unido, murió en Suiza, en Bebé, el 3 de abril de 1991. Fue un escritor, fue guionista, fue crítico literario, cuya obra exploró la confusión del hombre moderno y trató asuntos política o moralmente ambiguos. Fue galardonado con la Orden del Mérito del Reino Unido y como todo escritor escribe de lo que ha vivido. Es por eso la variedad y la riqueza de sus narraciones. Su familia fue muy influyente y adinerada y como pocos ascendientes, como ascendientes literarios, cabe mencionar que su madre era prima del gran escritor escocés Robert Louis Stevenson. El colegio va a sufrir mucho acoso, mucho maltrato. Trató de suicidarse varias veces, hasta utilizó el método de la ruleta rusa. En la adolescencia se sometió al psicoanálisis, pero de aquella época le quedó una depresión intermitente. A los 19 años publicó, primero entró por semanas, por pocas semanas en el Partido Comunista, lo que le valió las restricciones para entrar en Estados Unidos. Su primer trabajo fue un volumen de poesía publicado en 1925, pero no fue bien acogido por la crítica. Tras licenciarse, trabajó como periodista en Nottingham, luego como subdirector en The Times. Estando en Nottingham, estableció una correspondencia con la que sería su primera esposa, que era la correctora de sus narraciones. Y allí él se convierte al catolicismo. Tuvieron 2 hijos, pero en 1948 Greene dejó a Vivian por Catherine Wayston, aunque siguieron casados porque la Iglesia Católica no les permitió el divorcio. Greene nació prácticamente con el cine, eso lo marcó. Percibió desde sus comienzos literarios la nueva tensión entre las imágenes y sus novelas. El entretenimiento novelístico competía ahora con películas y el periodismo de masas. El novelista Greene ideó nuevos números de malabarismo verbal con pasiones, emociones, el bien y el mal, la conciencia individual, la religión establecida. Es el escritor de los opuestos. Decía que hay que elegir una línea de conducta y vivir en consonancia con ella, o nada tendrá sentido. Así, dramáticamente, lapidariamente, hablan todos los personajes de Greene. El bien y el mal son 2 protagonistas enfrentados en una pantalla a la que podríamos dar el nombre de conciencia y que pueden visualizarse en las páginas de una novela. El bien y el mal funciona mejor en situaciones en las que todo código moral ha sido abolido, como una guerra, por ejemplo. Y él siempre hablaba que se ve más en las guerras civiles esto que en las grandes guerras. Varias novelas de Greene fueron llevadas al cine. El tren de Estambul, que se tituló Oriente Express, por una de sus películas. Esto es muy interesante porque es la primera vez que sucede.
Y por una de sus películas tuvo que cerrar la revista Night and Day a causa de una crítica a la película Wee Willie Winkie, ya que se interpuso una demanda por difamación y el periódico perdió. En la película actuaba Shirley Temple con la edad de 9 años y Green percibió que esta niña comenzaba a atraer a hombres de mediana edad, seduciéndolos. Entonces hizo esa denuncia. Ese se considera la primer crítica de la sexualización de los niños en la industria del espectáculo, que lo vemos después en toda la historia del cine y del teatro. También comenzó a trabajar discretamente en inteligencia en el M16 y viajó por todo el mundo, en especial por Latinoamérica y por África. Por eso parte de sus novelas se dividieron en misterio e intriga, que él llamó novelas de entretenimiento, aunque algunas son de... Vale. No drogas. ¿Perdón? Mira. ¿Sigo? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Claro. Ah, Sí, sí. bueno, algunas realmente fueron muy trascendentes, como El poder y la gloria, de un corte más literario, más exigente. Escribió también novelas teatrales y literatura infantil. La larga carrera de Green hizo pensar que podían darle el premio Nobel. Fue altamente considerado en 1974, aunque no lo recibió por temas religiosos. Creo que le jugaron en contra. Por el trabajo en el EDM-16, quien lo reclutó su prima hermana, fue enviado a Sierra Leona durante la Segunda Guerra Mundial. A los 30 años viajó a Liberia, donde escribe un famoso libro, Viajes sin mapas. En 1938 viaja a México, que estaba convulsionada por la expropiación petrolera. Con esto y otros acontecimientos revolucionarios empieza a gestarse los preparativos para la próxima novela, la gran novela de Green, porque ve a un México con campañas anticatólicas, ve una zona, sobre todo la zona de Tabasco, un estado pantanoso, húmedo, caluroso, donde las iglesias y los sacerdotes habían sido diezmados por el poder socialista y la gente moría de paludismo. Allí se da las bases para escribir El poder y la gloria. En 1953, el Santo Oficio informó a Green que esa novela dañaba la reputación del sacerdocio, pero el Papa Pablo VI no le dio importancia a las críticas. Viajó también a Haití, en un momento muy difícil de Haití, cuando gobernaba Duvalier o Papadoc. También ayudó a la revolución cubana, en el régimen, cuando estaban contra el régimen de Batista. Pero más tarde, Green cuestiona todas estas revoluciones. Cuestiona el autoritarismo cubano en una entrevista. Todas las revoluciones, afirma, son exitosas aunque idealistas. Probablemente se traicionen a sí mismas con el tiempo. De su obra se dice que siempre vemos el doble juego entre la vida y la muerte, la política y la religión, el odio y el sufrimiento, la compasión y la inocencia, la iglesia y el prostíbulo, cosas que también se ven en la vida real de Green. Cuentan una pequeña anécdota que llevó a una noviecita y en lugar de llevarla a tomar algo a un bar común, la llevó a un prostíbulo y la dejó en la barra tomando una bebida, y él se fue con una prostituta y la novia estuvo esperando todo el tiempo hasta que decidió salir de la habitación. Y eso no sé si es un problema psicológico de Green o esos enfrentamientos amor-odio que tenía siempre con las mujeres. Tenían problemas personales con sus amores. ¿Perdón? No sé, creo que estaba oyendo yo a Jane que debe haberse dejado abierto el... Pero se continúa, que ya lo apagó.
La presencia del mal cargado, del calor húmedo, de la lujuria, también se observa en la vida de Green. Hay dos novelas llevadas al cine que son muy famosas y buenísimas, El tercer hombre y El americano impasible. El tercer hombre también es conocida por su famosa música, hermosa música. Preciosa. Las dos pertenecen a la imaginación colectiva. Las dos están unidas para siempre al poderío de Graham Greene, de contar historias duras, sin adjetivos, aparentemente ligeras, pero llenas de misteriosos laberintos como es el alma humana. La novela que hoy nos toca analizar, El final de la Fer, que también fue llevado al cine, se dijo que es la más autobiográfica de Greene. Tenemos una notita de William Faulkner que dijo de esta novela, que era una de las más auténticas de su tiempo. Estaba manifestando todo lo que en ella ocurre en el plano de los sentimientos. Representa una realidad emocional, reconocible y sincera. Bueno, chicas, acá está la parte de biografía de Greene y yo no voy a hablar del libro, por supuesto, van a hablar ustedes. Es uno de los mejores libros que yo he leído y fantástico el juego que utiliza el escritor entre los opuestos y sobre todo esta novela y vi la película también. Después de leer la novela conseguí ver la película, que es maravillosa y se la recomiendo, muy bien actuada. Bueno, ya está Ana. Muchas gracias, Mirina. Bueno, ha estado estupendamente y espero que hagas más introducciones porque realmente lo has hecho muy bien. Así que, a ver, que me ha resultado muy interesante y he aprendido cosas que no conocía. Así que muchas gracias. Espero que los demás también les haya ocurrido. Fantástico. Bueno, pues nada, ¿quién quiere empezar? ¿Hay alguien que quiera empezar? Blanca, ¿quieres empezar? Pues bueno, puedo empezar. Pues venga, empieza. Hace unos días dos personas me preguntaron si me gustado la novela y yo dije muchísimo, pero es que solamente había leído 80 páginas, que son las verdaderamente magistrales. Luego el libro, para mi gusto, cae en picado. Hay una parte que es muy, muy densa y aburrida, luego vienen las cartas de Sara, y luego el final, que es totalmente rocambolesco, porque está muerta. Bueno, voy a seguir y luego doy al final. Empieza tal cual afirma Vargas Llosa de una manera magistral. Una historia no tiene ni principio ni fin, dice Greene. Y Vargas Llosa recuerda, como también un comienzo magistral, el Don Quijote en una ciudad de cuyo nombre no quiero acordarme, etc. El tema del catolicismo es una pieza angular fundamental, pero él la utiliza, para mi gusto, y a lo mejor no estáis de acuerdo conmigo, porque piensa que va a ser un boom literario y que la gente lo va a leer mucho, que se va a escandalizar. Por eso le llama la atención por esta novela un cardenal que creo se llamaba, no me acuerdo muy bien, me echa alguien una mano que no me acuerdo cómo se llamaba. Creo que era el cardenal Newman. Cardenal Newman. No era Newman, Cristina, era otro, pero no importa. Dicen que esa novela la van a denostar, la van a negar que circule. Para mí, Bendix es un personaje retorcido, controvertido, pero también sagaz e inteligente. Lo demuestra con sus referencias a infinitos escritores y personajes históricos. Es un hombre inseguro y a veces cruel, además de mentiroso y celoso. Me gustaría citar algunas de las frases. Dice, por ejemplo, ¿están marido y mujer tan unidos en carne y cuando uno odia a la mujer también tiene que odiar a su marido? Para él el amor y el odio son una misma cosa y también los celos. Yo sé que muchas de vosotras vais a hablar de Bendix, la protagonista para mí de la novela es Sara, pero a mí curiosamente me ha llamado la atención Parkis, que es un personaje que es el que hace que espía
a Sara, porque lo contrata a su compañía Bendrix. Y entonces este hombre resulta ser un personaje humilde, que sabe estar a la altura, que sabe comportarse, y al que Bendrix pues mira muy por debajo del hombro y dice, porque él tiene en esta novela una particularidad para mí que es difícil de seguirle a veces, pero que ya se acostumbra a uno a menudo que lee, y es que está hablando con un interlocutor y al mismo tiempo está plasmando lo que está pensando de él. ¿No es cierto? ¿Lo habéis notado? ¿No? Y esa es una cosa muy curiosa. Y no sé, me he perdido un poco al hablar de esto. Por ahí he dicho ya que el odio y el amor son idénticos. Parkis, estabas hablando de que el Parkis te había gustado mucho como Sí, personaje. perdona, sí, gracias por tu ayuda. Me voy haciendo mayor, Eugenia. No, no, Parkis me antes gusta me habéis mucho. ayudado a mí. Bueno, perdona. No, Parkis me gusta porque es un hombre que sabe estar a la altura, que claro, utiliza un léxico en su idioma natal muy distinto al pomposo y un tanto snob de Bendrix. Pero él habla con él y le dice que lo que le gustaría que le dijera y demás. Y en ese momento está pensando, tengo ganas que este hombre con ojos de perro y un bigote ridículo desaparezca de aquí. A mí eso me ofende enormemente, porque era un hombre que había que respetar, y que le da mucha información, aunque Bendrix, Parkis no es consciente de que está haciendo algo ilegal, porque está robando un paquete de cartas de Sara. Luego, para mí la novela decae muchísimo porque se convierte pues, en una novela de espionaje, en una novela de amor que es un folletón, porque hay que ver que se muere Sara, que uno ya lo visualiza al principio de la película con los ataques de tos que le dan a ella por 2 veces, y está en la casa, en el segundo piso, y Henrik, el marido, y él están riéndose, están bebiendo sin ningún respeto. Cuando aparece el padre Cropton, ahí se arma, porque es el momento en que más sagazmente ataca al catolicismo Graham Greene. Y eso, para mi gusto, como dije al principio, a él le proporciona mucho dinero, pero yo no lo encuentro legal eso que hace Henry. A mí es un personaje que no me gusta nada. Prefiero a Sara, la pobre, que se alimenta del intelecto de Bendrix constantemente y da gracias porque ha sido capaz de aprender mucho de él. No sé qué más puedo contaros, porque todos vais a hablar de Sara y de Bendrix, pero eso es lo que más me ha interesado. Y el catolicismo, desde luego, es un arma que él usa de una manera tremenda. Me han casi conmocionado muchas de las frases de sus primeras 80 páginas, pero en mi interior pienso que con esta narración y en tiempos de guerra, que la gente leía mucho, como nos ha pasado a nosotros ahora, pues él tenía la idea de que iba a ganar sustanciosas cantidades de dinero. Luego interveniré en el debate, pero por ahora es lo que quiero decir. Y en el debate diré más cosas, en el debate general. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. Blanca, por alusiones, Begoña nuestra... No lo he leído, Ana Eugenia, lo he ¿No? dicho, me he acercado porque tengo mucho interés, le oí a Mercedes y a María Ángeles Peralta lo interesante que era el libro y también Graciela me ha dicho antes y entonces he venido a la reunión porque quiero oíros y si pues puedo decir algo, pues luego intervendré. Me A hubiera mí no me ha interesado gustado, muchísimo. No sé si lo he dicho, a mí no me ha gustado. No es un libro magistral. Begoña, a mí me hubiera interesado muchísimo tu punto de vista de teóloga. Bueno, igual puedo deciros algo cuando oiga decir más cosas, porque Vale. ya he apuntado, ha sido muy interesante la introducción que ha hecho mi niña, me ha encantado la biografía, y entonces ahí ya he cogido datos. Entonces, con lo que digáis vosotros, pues igual luego puedo decir algo. Vale, pues continúo y yo a la siguiente que tengo es a Sol Durini. Sol, ¿quieres intervenir?
Voy a intervenir no tanto, porque lo he leído un poco a los apurones, para serle sincera, porque estuve con mucho lío. Y entonces no lo pude pensar lo suficiente. Pero bueno, a mí Graham Greene me parece un escritor estupendo. Vine un poco como Blanca para oírlas también, pero les cuento que yo, con respecto al Poder y la Gloria y El Tercer Hombre, lo veo muy lejano. En realidad, la novela creo que no está para nada al nivel de aquellas dos. El Poder y la Gloria, que fue lo primero que leí de él, me entusiasmó muchísimo. Me acuerdo muy joven en la facultad, y me parecía, pero me parece que queda un poco en el camino, ¿no? Y me pasó también que la primera parte me gustó mucho más que la segunda. Lo que sí vi todas estas contradicciones y estos opuestos que se ven reflejados en el personaje Bendrix, que vendría a ser él, y además muy, muy interesante también como técnica el tema del fluir de la conciencia, que tampoco, bueno, sí estaba por supuesto colgado, pero no lo utiliza espléndidamente bien. Entonces en eso vemos sus contradicciones, porque evidentemente el fluir de la conciencia, si uno tuviera todo lo que piensa, pues tiene cosas rarísimas y mezcladas, y a veces muy opuestas también, como todo ser humano, y lo vemos, digamos, desnudo en todo eso de amor, de celo, de amor y odio, y el catolicismo o la religión evidentemente son un tema que a él lo moviliza mucho. Supuestamente también son épocas de final de guerra. Entonces también ese era un tema que de alguna manera podía estar en boga también, porque la gente lo tenía y se cuestionaba muchas cosas. Él es un escritor que además vivió las dos guerras, y bueno, en esta segunda guerra y demás, siempre después de una posguerra, pues viene una especie de descreimiento, ¿no? Pues pensemos en el nihilismo, en el nadismo, en tantas corrientes que de alguna manera no se creían nada, porque se pierden los valores, se pierden los objetivos, el hombre está como vacío de sí mismo, porque está en una situación en que ha vivido tal catástrofe o tal movilización que lo hace no creer en ningún valor o replantearse todo. Creo que en esta novela está reflejando eso, y también desde el punto de vista de la religión, que hacia el final sí a mí también me pareció un poco enloquecido, todos los milagros y todos los demás, una crítica que en el fondo también él se la plantea, porque evidentemente es un hombre que tiene esa contradicción interna, y él, como decía Blanca, que decía Minina, perdón, se hizo también católico después de su primera mujer. O sea, hasta el tema de la religión, que lo acerca y lo aleja, que se lo plantea, la cuestiona, la critica, porque en el fondo para él es un tema que tiene candente y adentro y que lo moviliza mucho. En cierta medida, en algún punto me acordaba de Unamuno, también con la agonía del cristianismo. No son muy lejanos en edad. Han vivido con momentos difíciles de sus países y de Europa y del mundo, y bueno, es una agonía del cristianismo que él quiere creer, pero no cree, plantea todos esos cuestionamientos. Lo veo un poquito reflejado en este personaje Bendrix, ¿no? Él que la quiere, yo creo que el amor sí, pero el amor está planteado de una manera un poco extraña. Lo vemos más como una cuestión de celos, de atracción, de alguna manera, porque también de tener poder. Él mismo dice en un momento dado que él se siente atraído por las mujeres en la medida que se siente superior. Muestra también cierto complejo de inferioridad, ¿no? Porque dice que si se encuentra con mujeres bellas y además inteligentes, no puede estar con ellas, porque se siente inferior y él necesita sentirse superior. O sea, que muestra un hombre evidentemente con un tema de inseguridad muy grande. Me pareció interesante sin lugar a dudas, pero no lo compararía con los grandes libros de Graham Greene. Me desilusionó, yo no lo había leído, me desilusionó un poco en ese sentido. Creo que es una buena novela, pero me parece que no es el Graham Greene que esperaba. Bueno, por ahora no digo más, porque les digo, lo leí rápido, prefiero que hablen y después participo. Gracias. Gracias, Sol. Muy bien. A ver, bueno, Jane, ¿quieres intervenir? Sí, pues ábrete el micro, si no, no puede ser. Vale. Perfecto. Para mí es una novela estupenda.
La primera parte sobre todo. Como vosotros no me ha gustado tanto la segunda parte, con los milagros, por ejemplo. No es muy creíble para mí. Pero es muy interesante porque es lo más autobiográfico de las novelas de Graham Greene. Por ejemplo, el narrador Bendix escribe 500 palabras por día, el mismo como Bendix. Claro. Bendix. Greene también había vivido en una casa al lado de Clapham Common y su casa también fue destruida durante un bombardeo en el Blitz. Durante toda su vida, Greene ha sufrido de depresión y Bendix también dice que es una víctima de miseria. ¿De qué? ¿Una víctima de qué? De miseria. Miseria. Ah, Miseria, gracias. Misterio. Miseria. La miseria. Sí. Miseria. Miseria. Vale. Cuando estaba escribiendo el libro, Greene tuvo una affair con Catherine Walston. El libro fue publicado en 1951, al mismo tiempo que la affair continuaba. Caterina era una mujer muy atractiva, pero excéntrica. Se ha convertido en catolicismo, pero le gustaba seducir a sacerdotes, notablemente el jesuita Donald O'Sullivan. Y pienso es por eso que hay tanta intensidad en la novela, porque es muy cerca al corazón de Graham Greene. Lo que me más gusta en la novela es la invocación de la intensidad de las emociones. Sentimos el demonio de celos que siente Bendix. También su culpabilidad. Es curioso, ha querido casarse con Sarah y por eso tenía tantos celos de Henry y tanto miedo de perder Sarah, y por eso provoca argumentos para terminar la relación más temprano. Su amor es casi una obsesión y 2 años más tarde del final de la affair, todavía sufre un celos atormentado y no puede identificar la diferencia entre amor y odio. Para mí el lenguaje es muy potente. Yo conozco muy bien Clapham Common porque mi hija vive al lado del parque. Y puedo decir que las descripciones de Greene evocan perfectamente el parque en la lluvia. Al principio, estas descripciones proponen el tono de la novela y después viven vívidamente en la memoria. Otra cosa que me llama la atención es la perspicacia de Greene, su habilidad de darnos información en pocas palabras. Por ejemplo,
Cuando Henry y Bendix hablaban en la casa de Henry, alguien entra. Henry piensa que es el sirviente, pero Bendix reconoce que es el pie de cera. Esta pequeña cosa revela todo de las relaciones entre Bendix y Henry vis-a-vis Cera. Pienso que es una meditación entre espíritu y el carne, pero no puedo creer en los milagros al fin. Vale. Tengo ganas de conocer lo que vosotros pensáis en estos milagros. Vale, gracias. Gracias, Jane. Qué bien, qué interesante. ¿Habéis visto? O sea, que tenemos gente que vive donde el libro, donde están ambientado el libro. Sí. Es buenísimo. Bueno, pues Nelly, ¿quieres tú tomar la palabra? Oh, te volviste a apagar el micro. ¿Ya está bien? ¿Ahí ya me escucháis? Ahí, perfecto, perfecto. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por este tipo de eventos. Siempre aprendo muchísimo de todas vosotras. Es muy interesante conocer los diferentes autores y los muchos más que conoceremos en un futuro. Y bueno, yo también leeré dos pequeñas cortes que hice mejor para no perder el hilo y ser más escueta y directa con este libro. Efectivamente, bueno, Graham Greene nos presenta un título, El final del Alfer, que si en un principio nosotros lo leemos así, yo esperaba un libro erótico, ¿no? Decía, Alfer, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero no hay absolutamente nada de erotismo en él, ¿no? Entonces he titulado el pequeño resumen que he hecho, Recorrido en el Alfer, ¿no? Y bueno, el libro gira en torno de la religión, del drama de creer o no, de la fe en un Dios o en una imagen de él, y más aún en un drama del catolicismo. Como dice Mario Vargas Llosa, en su epílogo, que yo puse entre paréntesis, para mí, humilde entender que el mismísimo Vargas Llosa sea quien otorgue parte de su tiempo a Greene, hay que quitarnos el sombrero. Anotando así, claro está, una historia no tiene ni principio ni fin, como ya lo había dicho Blanca. Esta es una frase que nos recuerda muchas historias que hemos leído, escuchado o repetido. Esta, por supuesto, al igual que otras, era una reflexión muy atinada del escritor al haberla creado para describir cualquier tipo de historia. La novela se centra en un escritor inglés, mediocre y ateo, llamado Maurice Bendix. Nos relatará el final de su affair. Envolverá lentamente una descripción repetitiva, monótona y sin mayores cambios de su relación adúltera con Sarah Mills, esposa de un funcionario capaz, con un carácter tenue y personalidad simbólica, durante los bombardeos nazis en un Londres destruido por las taras de la Segunda Guerra Mundial. La estructura metodológica es sencilla, relatada por el propio protagonista y por la amante, ya cuando su diario es arrebatado por el juicioso y amable detective Parkins, que también lo dijo Blanca, ¿no? Este personaje para mí da un toque de morbo y asco en el triángulo amoroso, deseando que desaparezca de escena, debido a su trabajo voyerista e indiscreto que ayuda a Bendix a inmiscuirse en la vida cotidiana de Sarah, aunado a la complicidad del hijo, que finalmente tendrá que desaparecer por ser un alma virgen en este intrincado y traicionero mundo, tocada por un milagro irracional. La conducta de Bendix para mí es obsesiva, opresiva y convulsiva con él mismo y con quien lo rodea. Será él mismo quien empujará el final del affair en contra de su voluntad. Más el hilo conductor de todo el esquema es detallar la existencia de Dios
cómo se concibe ante los ojos de los diversos personajes con los que se interactúa el escritor y ellos mismos, que aparte no son muchos. Es breve ya mi intervención. La teología católica es explicada para coincidir en que los creyentes osen creer en su santidad o en esa purificación y en el enigma de la existencia de Dios. La novela incomoda a cualquier creyente por la falta de credibilidad del protagonista y agradará el exceso de devoción de Sara al convertirse al catolicismo por un milagro. Por otro lado, también los agnósticos tendrán arañazos y tropiezos de ironía y aberración por esa absurda adoración y devoción de todos los predicadores que dicen creer, pero al mismo tiempo ellos se preguntan si solo oran para ganar creyentes, admiradores o fans, y pongo entre paréntesis para continuar con el mencionado título affair, por eso puse fans, o solo para alimentar su propia ignorancia en la fe. Qué sé yo, la historia amorosa se torcerá definitivamente con el subsecuente bombardeo de los misiles alemanes. Es la columna medular de la historia, ya que dará inicio sin que el lector perciba los vericuetos que el protagonista nos tendrá preparados, ya que después del bombardeo se convertirá al catolicismo como un milagro, aún sin ella saber exactamente que estaba bautizada. El milagro se presenta cuando su amante aparece nuevamente en la habitación con vida. A partir de ese hecho, Bendrix luchará por no creer, aún adivinando que Sara se manifiesta en milagros a todo aquel que conocía. La historia confunde la realidad con lo sobrenatural. Terminará cerrando la puerta de lo absurdo con la muerte de Sara y abrirá otra puerta con lo descabellado. El amante y el marido deciden compartir recuerdos mutuos, techo y la cama. Green presenta un lado de sus vivencias, aún a pesar de no considerarse un escritor católico. Desmorona la creencia, la fe, la devoción de una manera exquisita y viva. A pesar de ser una novela de adulterio, engaños, celos, desamor, será focalizada enteramente a describir desde sus entrañas el amor devoto, el amor ideal, trascendental e invisible que todo creyente vive a flor de piel. Para un agnóstico incomoda hasta hará muecas duditativas, resonando eco a la sorda respuesta del creyente. Y finalmente quiero decir, la amante Sara se resiste en toda la novela a ser, según ella, mejor esposa, mejor amante, mejor amiga, mejor compañero, terminando como un mártir, aún siendo una zorra. Perdón, pero Green con esta novela devuelve su devoción ciega a su amante, creando una protagonista única, frágil y sin culpa. Eso es todo. Hola, te has quedado bien, ¿eh? Gracias. Te has quedado, pero tranquila ya. Gracias. Tuve tiempo de leerla, de razonarla y de escribir todo. Gracias. Madre mía. Ay. Francisca, ¿quieres intervenir? Es que solo te vemos el pelo. Tienes que abrir el micro. No la veo. Ya lo he abierto. Muy bien, pues si quieres... Mira, es que yo le he recibido hoy la comunicación. Yo no sabía ni que existía esta tertulia. Me he enterado hoy de casualidad. Bueno. No puedo opinar nada, ¿sabes? No claro, es que esta tertulia normalmente es lo único que hacemos para socias, pero a veces invitamos a alguien. Así que hoy estás tú invitada, pero es para socias. Bueno, pero ¿vale? Me gusta mucho oír los comentarios, son muy interesantes. Y muchas gracias. Gracias, Francisca. Graciela, por favor, ¿quieres intervenir? No se te oye, Cristina. Ahora se me va a oír. Bueno, a mí sí me ha gustado la novela, me parece, tiene como todas las novelas, partes de absurdo y partes de muy peculiares. Para mí,
lleva y trae situaciones que tienen que ver con el sujeto como sujeto humano. El tema de las pasiones propias de su hecho de ser humano. Y aparecen montones de desafíos, todos que se cargan como si fueran interrogantes. Yo creo que es una novela escrita como para la lucha interior entre lo que es el amor terrenal y el amor espiritual, y la dificultad que aparece cuando se pretenden unir ambos dos. Hay una serie de párrafos que cuando está con este tío que está en el parque, aparecen puestos en la boca de él, donde se ve muy claro la discusión entre el amor terrenal y el amor espiritual. Juega con los temas relacionados con la fidelidad, con la religión y el pecado del adulterio. Y ahí nuevamente aparece qué es sublime y qué es la espiritualidad. Y dentro de lo sublime pone lo que es la sexualidad específicamente. Si miráis bien, lo único que aparece como hecho real, o sea, como determinante dentro de la historia, es el bombardeo. Todo el resto es como hechos sobrenaturales. Aparecen pasiones, el odio, el amor, los celos, la soberbia, la necesidad de Bendrix de sentirse superior. A mí me parece que tiene como un compás esta novela, independientemente de la ridiculez o no de los milagros. ¿Qué? Pero pone el amor en temas de dudas continuas. Está permanentemente el tema del amor. Y fíjense, no es solo el amor real a una persona, es el amor en relación a los demás. O sea, ¿qué siente Bendrix por Henry? ¿Qué es lo que hay? Hay una serie de situaciones de pulso entre lo que son los afectos y la incógnita de un Dios que se supone que es vigilante. También me ha llamado la atención, por sobre todo lo escrito en primera persona y el pensamiento de los terceros. Y por sobre todo, dentro del dibujo de los personajes, el diario de Sara. El diario de Sara, hay que conocer mucho de mujeres para ser capaz de escribir un diario como el de Sara. Los hombres no sienten exactamente igual que las mujeres, y está muy bien escrito toda la parte en primera persona del diario de Sara. Hay una parte donde se habla, dice algo así: mi odio era tan mezquino como mi amor. Yo creo que lo que se presenta es en todo momento la duda existencial de los personajes y la duda religiosa como movilizadora de todas las acciones de ellas. Ahí me recordó ciertas cosas de Freud. Yo no sabía que había hecho psicoanálisis, que aparecen en Moisés y la religión monoteísta. Freud dice que a través de la interpretación, a partir de una narración que hace un sujeto, se entiende el sentido latente al cual conducen sus acciones. Y el último objetivo de la interpretación o de lo que escribe es el deseo inconsciente
y su, digamos, su propio fantasma que lo encarna. O sea, el comportamiento de Bendrix y de los personajes lleva implícito un sello defensivo continuamente. O sea, ¿se siente culpable? No se siente culpable. Sara se siente, digamos, culpable frente a Dios o no se siente culpable. Henry, ¿se siente culpable o no? Al final son todos seres atormentados. Creo, y vuelvo a una cosa que dije al principio, que esto tiene mucho que ver con la guerra, el final de la guerra, y cuando todo el mundo se preguntaba, ¿pero existe Dios que ha llegado a permitir esto que ha pasado? Esto es una rápida visión. A mí, en general, me ha gustado el ritmo, el tono, y es difícil en ciertos momentos acercarse a los personajes porque pone en duda creencias de uno mismo, de a ratos. Por lo menos a mí personalmente me ha pasado. No me fijo exactamente en los absurdos, porque a veces es necesario tener un cuento de hadas para poder seguir creyendo. Esto es un breve resumen. Gracias, Graciela. Mercedes, ¿quieres intervenir? Espera que no se te escuche a Mercedes. Pon el micro, por favor. No, el micro. Espera. Una sola vez. Dale una sola vez al micro. Vale. Ahora, Ya. ¿ves? Muy bien. Situada la novela en la posguerra, tiene toda ella un tinte triste y en cierto modo atormentado por los dos motivos más importantes para el autor. El amor, nunca conseguido en plenitud, y las dudas religiosas que están siempre presentes. En cuanto a la calidad de la novela, prefiero quedarme con el epílogo de Vargas Llosa, según el cual la novela no acaba de alcanzar la categoría de obra maestra por el exceso de hechos excepcionales que en apariencia se acumulan hacia el final de la narración. En mi opinión, el autor maneja tantas formas de contar su historia que consigue despistar al lector. Habla como autor-escritor, como enamorado de un imposible casi siempre con su propia conciencia, como espía forzado, como amigo de un marido al que admira, como juez de conductas religiosas que no se explica por su corrección y discreción en el marido. El personaje femenino para mí es de auténtica frustración. En cuanto al tema de la fe, se le han relacionado con Unamuno y otros autores católicos que ya ha mencionado a alguien antes. Tengo que admitir que me ha gustado leerlo y sobre todo la primera parte de la novela. Me ha resultado curioso el final. Dos rivales amorosos unidos por el recuerdo de un amor a la misma mujer. Yo creo que esta novela podría estar incluida en un libro de un psiquiatra que se llama, su título del libro, El arte de amargarse la vida. Muy bueno. Fantástico eso. Qué bien, Mercedes. ¿Acabaste? Muy bueno. Sí, muchas gracias, sí. Gracias. Cristina, ¿quieres hablar? Sí. A mí me gustó el libro. Me gustó y me parece que es un libro sobre el sufrimiento y sobre la duda. Me parece que el personaje de Bendrix, que es el narrador, que es un narrador no muy fiable, sin embargo, es un personaje sufriente y que duda todo el tiempo. Hay muchas cosas, es un constante fluir de la conciencia, y esto tal vez lo hace un poco más particular, pero creo
que el énfasis tal vez no está en la religión. Este no es un libro sobre el catolicismo, no es un libro sobre la religión en sí. Aparece la religión, obviamente, como aparece en los hermanos Karamazov, en los Dostoyevsky, ¿cierto? Pero me parece que esto, me parece que tiene más que ver con los seres, con el ser humano. Un poco lo que alguien dijo, no me acuerdo si era Graciela. Graciela. Esto tiene que ver con nosotros. Y me parece que son todas las dudas que se pueden plantear. El tema del adulterio, por ejemplo, que hoy por hoy, digamos, es un tema que no choquea, no sobresalta a nadie, pero que sin embargo es un tema y que lo plantea muy bien. Alguien dijo que era una novela no erótica. Yo creo que hay un erotismo muy bien, muy bien transmitido, es esa pasión, esa cosa física, esa necesidad de tenerla a Sara. Y esta obsesión de él, en última instancia, ese amor que él tiene, tan particular, que hace que en realidad, como le angustia tanto el final, él lo adelanta con sus permanentes dudas acerca de Sara. Sara, que es tal vez un personaje que a mí me parece que está un poco desdibujado de todas maneras. No es tan claro como Bendrik o como puede ser Henry. Y una cosa que me pareció, que me llamó la atención, y que también creo que lo menciona algo, creo que era Graciela, es que cómo se construye una amistad entre Bendrik y Henry, y cómo terminan viviendo juntos. A mí me parece que esto es un plus de esta novela, esa construcción de esa relación. O sea, hay una construcción de la relación entre estos dos hombres a través de una mujer, la relación entre Bendrik y Sara. Y sí, es una novela que parece ser con un título muy de novela romántica convencional. El final de la serie uno piensa que va a ser una novelita de amor y que no transcurre por eso, no transita por esos caminos, sino que transita por otras cosas, desde el odio, el amor, el creer, el no creer, las dudas, y como dije antes, y el sufrimiento. Son las cosas en las cuales yo insisto sobre eso, y me parece que además tiene muy buen ritmo. Él lo convierte de alguna manera casi por momentos en un thriller. Uno quiere, aunque ya sabe que desde el principio uno sabe que está conmigo, pero sin embargo uno quiere saber y saber más. Él hace trampas, por eso digo que es un narrador no muy fiable, no confiable, pero sin embargo esto es lo que transmite. Y además, bueno, tiene una prosa, no sé, yo lo leí en inglés, tiene una prosa excelente, es de primer nivel. Y además hay cosas que puede describir todo un ambiente, toda una situación, simplemente con 4 o 5 palabras. Por ejemplo, cuando en el funeral de Sara, cuando salen las esposas de todos estos señores, que él dice algo así como que ya por sus sombreros uno sabía lo que sentían. Y en realidad lo que sienten estas mujeres, lo que él quiere decir con esto, es por un lado que, bueno, cumplen con su función, pero por otro lado es la satisfacción de estas mujeres de que ella se haya muerto, porque ya no es más un peligro para sus maridos, o a través del marido. Y esto lo dice en muy poquitas frases, o por ejemplo cuando dice, y con esto no quiero aburrir mucho, pero por ejemplo cuando lo va a ver el detective, a Bendrik, y la mujer dice, Mr. Perch, ¿no? Él muestra que hay una cierta desprecio ya, por la clase social a la cual debe pertenecer este señor. Y él simplemente ya con eso describe toda una situación de clase y de desprecio. A mí todas estas cosas son pequeños detalles tal vez, pero sin embargo que hacen a lo que es Graham Greene, que es un gran escritor. Gracias, Cristina. Te toca a ti ahora, creo. No, ahora mi Nina. Yo no. A mi Nina. Yo iba a hablar del libro, tengo que hablar del libro también. No, si quieres, si te apetece, si no, no. No, pensé que no iba a hablar del libro, porque como hablé de la vida, Pues libro, lo que pasa es lo que dijeron todos, la oscilación entre el
amor-odio. Me gustó muchísimo el final. El final, esos dos hombres conviviendo, esos dos opuestos conviviendo, teniendo esa especie de ternura, porque ellos no demuestran odio, van a vivir juntos, van a estar en el recuerdo de Sara. Pero lo que yo noté también en el libro, en todos esos vericuetos de la relación de Sara, de su fe, de su culpa, hay mucha culpa. En el libro lo que más veo es la culpa. Grimm me parece que nos ubica a todos nosotros, a los lectores, como confesores, que nos está contando trocitos de su relación con Sara, de no poseerla. Como dice Cristina, yo veo mucho erotismo en esa relación. Inclusive en el medio del bombardeo veo erotismo, porque ellos cuando escuchan la sirena no corren a defenderse, ellos siguen en la cama y Sara piensa que él está muerto y Sara comienza a rezar. Bueno, ahí están los pequeños milagros, como dicen todos, entre comillas, que se le atribuyen a Sara. También se le atribuye otro milagro que es con el niño. No hablaron demasiado del niño ustedes, pero el niño tiene un papel fundamental en la novela, el pequeño inspector. El padre lo está preparando y el niño tiene otra visión de la cuestión. El niño tiene un problema en su cara, tiene la mitad de la cara con una gran mancha. No. El niño no es. No, ese es el otro, es el predicador. El predicador, sí. El niño lo que tiene es un problema en el estómago. Ah, el niño del predicador es el de la mancha. No. El niño tiene un problema en el estómago, tiene fiebres y muchos dolores. El niño de Savage, el detective, es el niño que aparece. El de Parkis. Sí. El de Parkis, perdón. Es el niño del detective, es el de la mancha. No, el de la mancha es Smile. Sí, que es un predicador de... El predicador, un charlatán sí, como un predicador ateo. Sí. Que luego se convierte. Claro. Esto ir y venir de la fe y la no fe, la existencia de Dios. Grimm lo que no le gustó nunca es que se lo catalogara como el escritor católico. Correcto. Lo encasillaban en eso y eso no quería él, porque en el fondo su fe estaba muy cuestionada. Entonces, por lo menos era muy claro en eso. No era muy claro en todo lo demás, pero sabía que no podía atribuírsele eso de ser católico porque se cuestionaban muchísimas cosas de Dios. No, nada más. Ya lo han dicho todos. A mí es un libro que me gustó y no es que me haya gustado más la primera parte, me gustó todo el libro. Hay otros libros de literatura más intensa de Grimm, pero este me ha gustado también. Muy bien, Minina. Bueno, pues a mí el libro me ha gustado muchísimo y también me ha gustado desde el principio al fin. Y no me ha resultado nada ridículo el tema de los milagros, porque los milagros son milagros. Y no tienen por qué ser ridículos, porque son cosas, son sucesos que se salen de la normalidad. Así no pretendamos darle una racionalidad a un milagro. ¿Qué racionalidad tiene? Ninguno. Es una cuestión de fe. O te lo crees o no te lo crees. Y él está hablando de un proceso en el que se cuestiona todo el rato su fe. Hay varios personajes que se cuestionan su fe y bueno, al final acaba que el que no crea, el que es ateo, pues le puede resultar que no es creíble, pero vamos a ver que todos los días suceden cosas, pues alguien que está muy enfermo y que lo pedimos y resulta que se cura y nosotros decimos en el cotidiano, esto ha sido un milagro.
¿por qué no va a suceder esos milagros? Y luego, desde el punto de vista del tema que más se toca en el libro, yo he estado pensando y hablando del amor, ¿no? Y realmente es varias aristas, varias formas desde las que se puede ver el amor. Por ejemplo, está el amor que tiene el marido, que el marido la quiere, lo que pasa es que pues, como una costumbre es tener a la señora de la casa y no tener ningún miedo a perderla, porque el marido no tenía problemas de autoestima, entonces no tenía miedo, y si sucede, pues que suceda, ¿no? Pero, y luego otro punto de vista, otra manera de querer, vamos, que se supone que es la más auténtica, pero a mí me parece atroz. Yo prefiero que me quieran como lo quería a ella, a Sara, el marido. Bendrix es un obsesivo, compulsivo, tiene una necesidad de controlarlo todo, de control, por eso también quiere controlar la vida, los milagros, las cosas que suceden, por eso no le sale bien, por eso es un torturado, porque Vendry es una persona torturadísima. Y bueno, uno de los problemas más graves que tiene en relación con los demás es ese sentimiento de posesión que tenía sobre la mujer, ¿no? Es un sentimiento de posesión absolutamente patológico en el que él llega a decir a ella, porque él le dice algo a ella, dice, ¿qué pensará tu marido? Dice, mi marido pensaría que si soy feliz, y le dice él, pues yo si te viera con otro hombre, yo preferiría verte muerta, ¿no? Y todo es así, es un ser muy torturado, pero para mí, ¿qué tiene esto? ¿Qué tiene de genial la novela? La novela es que se vea al autor y que se vea al personaje por todo este devenir de la conciencia, y entonces donde él se expresa con toda su decadencia, con todos los defectos de carácter que él tiene, y los muestra cómo lo que siente, y todos esos sentimientos que son absolutamente pues humanos. Efectivamente, eso también, son humanos, pero son muy humanos, efectivamente, son sentimientos muy humanos que nos traen, pero no son lo mejor del ser humano, me refiero. Eso es lo que quería decir, ¿no? Que sí que y para eso, para sacar eso, que solo puede tener un origen autobiográfico, porque si no de eso no se puede hablar, no se sabe hablar de eso. Hay que ser muy valiente, me parece a mí. Este autor tenía un punto de valentía y de locura que, porque cuando uno escribe, a veces se guarda cosas porque no le hacen bien al escritor y porque no le hacen bien a las personas que uno quiere, ¿no? Y a veces piensa uno, pues se me va a dotar o se le va a notar al otro y no quiero hacerle daño. ¿Por qué? Porque es humano. Porque es humano tener esos sentimientos como los que habéis hablado antes también. Quizás de esas perversiones sexuales con los niños, que es una atrocidad, pero ¿cuántos hombres, cuántas mujeres, vamos a suponer, para no tienen esas pulsiones y realmente las tienen? Otra cosa es que luego las lleven a cabo, pero ¿quién confiesa ese tipo de cosas? Nadie, porque eso es tremendo. O sea, uno no quiere ni confesárselo a sí mismo, quizás, ¿no? Y este hombre habla de todo ese ser humano que es un ser humano muy imperfecto, con muchos defectos de carácter, que a mí me parece un personaje, para no tenerlo de familia, no, evidentemente, pero, sí, pero sobre todo para no tenerlo de pareja, la verdad, pero muy interesante por dentro, ¿no? Es más, él está viendo al final cómo se están produciendo actos que no son normales, vamos a decir milagrosos, y se sigue peleando con Dios porque no,
no quiere creer. O sea, no, yo no quiero creer y bueno, pues... y acaba teniendo una conversación con Dios, diciéndole, Sí. no creo en ti, no quiero... Y déjame fácil. Sí. Que es absurdo, pero no lo es, porque al final él está teniendo una conversación con Dios, pero se está negando a creerlo, a admitirse que está creyendo en él, porque claro, si está hablando con él, está creyendo en él. Y eso solo hace ahondar en la complejidad del personaje, en la tortura que tiene encima, en no querer dejar el control, porque una vez que uno cree en Dios, comprende que no puede controlarlo todo, ¿no? En Dios vamos a decir, no en este Dios, en el, no sé, que tiene una espiritualidad, ¿no? Que ha comprendido algo más, sabe que hay cosas que hay que dejar en manos de Dios, en manos del universo, en manos de lo que sea, que no se pueden controlar, esas cosas no se pueden controlar. Ana, una pregunta, porque tú dices que nadie quiere tener a Bendrix en la familia, más o menos un poco lo que tú... Sí, pero, bueno. Pero claro, pero a lo mejor estamos juzgando sus pensamientos. Me refiero a lo que tú dijiste antes. ¿Qué pasa por la cabeza de cada uno de nosotros? Claro, efectivamente, también, ¿no? Entonces, a lo mejor en el día a día, sí, porque él de golpe tiene características que podríamos decir un buen amigo. Cuando él necesita ayuda a Henry, lo ayuda con el funeral, lo acompaña, etc. Claro, pero también, por ejemplo, al principio cuando tiene esa conversación con Henry al principio, y dice que lo odia, que está odiando al marido a través de la mujer, cuando le cuenta que él ha tenido un affair con la mujer y lo hace para meterle el dedo en el ojo. Sí, sí, pero después él, sin embargo, hace un gran cambio. Claro que sí, claro que sí. No sé, no me parece un personaje inhumano. No, es muy humano. Retorcido. No sí, pero ¿cuántas personas retorcidas? ¿Y no tenemos nosotros momentos de ser retorcidos? Muchísimo. Pero este tiene muchos. Sí, es verdad, pero tiene muchos Tiene muchos. ¿Puedo decir algo? Perdona una cosa. Y luego, en cuanto al papel en el que queda la iglesia, a mí no me parece que quede mal, al contrario, al final hay una conversación con el sacerdote y el sacerdote lo que dice es, sí, pasan todas estas cosas, pero es que somos humanos. Sí, y el sacerdote habla de la superstición, y bueno, sí. Vale, somos humanos, ya está. ¿Quién quería hablar? Graciela. Quiero hacer 2 comentarios. Para mí hay un párrafo en el cual Bendrix le habla directamente a Dios, que está casi al final, y dice, no fuiste tú lo que prendió, refiriéndose a Sara. Le dije al Dios en el que no creía, aquel Dios imaginario al que Sara atribuía haberme salvado mi vida. ¿Con qué motivo? Y que a pesar de su inexistencia, había destruido la única felicidad real que yo había experimentado en mi vida. Ah, no fuiste tú el que prendió, porque eso hubiera sido cosa de magia. Y yo creo en la magia, tanto como creo en ti. Y tu cruz y tu resurrección de la carne y tu santa iglesia católica y tu comunión de los santos no son más que magia, pura magia. Para mí esto es un resumen en un párrafo que fue muy, digamos, pone sobre aviso de lo que va a seguir. Luego siguen los milagros. Claro. Pero me pareció excelente. Y luego, yo os he hablado de Freud. Freud dice una cosa que aquí aparece, estamos hablando de psicoanálisis ahora. Dice que cuando hay un amante y un marido que mantienen una estrecha relación
existiendo, digamos, una mujer que comparten, es porque hay deseos homosexuales encubiertos. Sí, es verdad, lo dice. A mí Estoy de no acuerdo. se me olvidó desde la primera reunión entre Bendrix y Henry. Y no, o sea, yo lo podía leer a través de los diálogos. Si volvéis a leer con los diálogos, vais a ver que sí existe. Sí, Y está tan bien. Claro que sí. están Es hablando los dos de la excelente. cama. Es excelente la Sí, forma en sí. que se va construyendo la relación Sí. entre Henry y Bendrix. Es excelente. Porque es un triángulo amoroso, ¿cierto? Y por eso yo digo que es un libro sobre el amor y el odio, porque es un libro fundamentalmente sobre el amor. Y yo creo que, como dices tú, Ana Eugenia, todas las pasiones se mezclan. Y como dice Cristina, todos tenemos algo de cada uno de ellos. Todos. Sí. Pero hay muchas pasiones metidas en el libro. Sí. Hasta la pasión por la religión. Sol quería decir algo. Sí. Sol. Quiero No, decir yo algo. quería. Perdón. Dilo. Sol, dime, Sol. Bueno, el personaje Bendrix, justamente yo creo que, como decía Cristina y se comentó antes, que realmente lo que más representa, o lo que más representa el libro es el tema de la duda, de esos opuestos que se pueden dar justamente en todo ser humano. Por un lado, bueno, me llamó la atención es que la guerra está presente, pero en un segundo plano total. Viviendo una guerra como esa, es raro, ¿no? Aunque evidentemente lo vemos en el personaje y en todo, pero está como un segundo plano, está el bombardeo, todo lo que, pero hay. Ahora, lo que sí veo es que es un autor en este que se muestra muy existencialista. En realidad, que él no hablo incluso de existencialismo ateo, hablo de un existencialismo en cuanto a la presencia del hombre. El hombre está en el mundo, arrojado en el mundo, y con sus contradicciones, con sus miedos, con sus dudas, con su sentido de culpa. La parte religiosa en los milagros, yo particularmente también creo como en Eugenia los milagros, pero no es esto, el tema es que uno no los tiene creíbles en el personaje. A mí esa transición del no creer al creerse los milagros, que además define como magia, cuando la magia sabemos bien que es la antítesis del milagro y de la religión, justamente la magia es profana, no es religiosa. Al definirlo como magia ya no lo está desvirtuando. Y como existencialista lo veo totalmente, y lo veo más como si fuera, no sé si conocen el filósofo Abaniano. Abaniano es un existencialista espiritual. Él lo que necesita es, porque tiene una necesidad absoluta en creer en realidad, ante su duda. Todo el que tiene duda quiere creer en algo. Él está manifestando esa duda como ser humano, y esa necesidad que decía Abaniano, que algo debe haber si todos tienen la misma necesidad. Entonces, como ser humano que representa todo, como mínimo la necesidad. Tenemos la necesidad. Y como mínimo la necesidad hay. Claro, claro. Entonces, él nos está representando a todos los seres humanos, pero con una necesidad de creer y de acabar con esa duda que lo mata, con esos opuestos, con todo lo que vive en contradicciones. Y desde ese punto de vista, por eso lo comparaba, ¿no? Que es un existencialismo, pero con necesidad de creer en algo. Y de ahí todo ese mare magnum que tiene en su cerebro, en sus sentimientos y sus emociones, que representan a todo ser humano, con sus pros, sus contras, sus cosas buenas y sus cosas malas, aunque tiene bastantes malas, hay que reconocerlo. Yo quería decir algo. A ver. No, Ana Eugenia. Dime, Blanca. Bendrix, en un momento dado, durante la novela, dice que nadie ha sido capaz de demostrar que no existe Dios. Lo dice. Claro. Eso. Y a mí lo que me llama la atención es que a vosotras no os haya impresionado el frenesí con que actúa Bendrix cuando por fin se da cuenta de lo que ha hecho Sarah al escribir, y la promesa famosa, y que está y lo lee. Entonces se va como loco en busca de ella, por el parque, por la calle, se sienta en la iglesia al lado de ella. Luego se muere la pobre chica y resulta que pues, no se lo toma como una tragedia, mucho menos, para nada. Y entonces inclusive no sabe si ir al funeral. Y ahí se encuentra con un tal Waterbury, que es un periodista y que va con una hermosa chica. Y ya se la quiere levantar, como dicen ustedes. Y hasta quiere ligar. A mí me parece que es una forma tan
odiosa de actuar y tan El amor no. superficial a este hombre que no lo comprendo. Y por eso no me ha gustado el libro. Tiene frases sensacionales al principio, pero luego es incomprensible. Y ese frenesí con el que corre. ¿Pero qué es esto? Es rocambolesco, de verdad. Es la búsqueda. Claro. Lo que quieras, pero a mí no me lo define bien. Nelly, No. ¿tú querías decir Nelly quiere hablar. Sí, voy. He leído algo muy gracioso de Graham Greene, que estaba hablando con su confesor y ha dicho a su confesor que tenía una affair, y el confesor le ha dicho no es permitido. Y Graham Greene ha respondido, tengo que buscar otro confesor. La realidad toda. Me parece muy real. Está bien. Nelly, por favor. Yo creo que la novela engloba efectivamente, como todas hemos reiterado, los principios humanos y los divinos, pero que el autor, el protagonista y el escritor está totalmente obsesionado, como todas habíamos visto, de una manera sexualmente tendenciosa. Eso queda claro para todas nosotros. Eso no, que el marco de referencia de la fe y de la credibilidad que nos muestra en toda la obra es una, como lo describí, es la columna vertebral del libro, pero realmente su actitud retorcida ante las relaciones interpersonales y sexuales, y también yo también llamé la atención la descripción del niño. Es algo muy interesante que, como dijo Ana Eugenia, como escritor escribió cosas que él vivió. ¿Qué más vivió para poner una relación tan estrecha con un niño que es también parte interesante en toda la obra? Todos nos fijamos en Sara, todos nos fijamos en Hendrix, pero el niño es la clave también de quién sabe qué situaciones, como él vivió su vida durante toda su existencia, ¿no? Como escritor, muchas de nosotros escribimos un diario, si lo hacemos, y cuántas cosas nos decimos y lo ponemos bajo llave y decimos que nadie lo vaya a ver, porque cuando lo vean, a lo mejor ven mis sentimientos más, pero no puedes tú confesarlo ni con un sacerdote. Entonces ha tenido, ¿verdad?, valentía este autor para haber editado este libro, porque si lo volvemos a leer, como dice Graciela, nos demuestra mucho más cosas de las que él vivió. A mí me incomodó porque el tipo, como dice Blanca, de la histeria del tío, pero bueno, estudiar y aprender de un autor como escribe y ponerse en una cierta límite de palabras, también lo ha de haber hecho el mismo Greene, ¿no? Para poder lograr la cantidad de novelas. Esa es otra cosa interesante, cómo se habla del oficio de escritor. Exacto. Sí, fantástico. Sí. Todos los escritores lo hacen, todos. Minina, dime. Hay una parte que el inspector, Arquís. Sí, va a verlo y él le pregunta por el niño. Qué raro que no está el niño. No creo que lo traiga más porque no amerita el problema que estamos investigando para que siga viniendo el niño. Eso también da porque el padre del niño es un investigador, el padre del niño está siempre, además era la luz de los ojos del padre, ese niño que quería que siguiera su mismo oficio, y lo tenía siempre vigilado al niño. Entonces puede ser, yo recién ahora me di cuenta cuando estuvieron hablando de una posible relación de pederastía de
pederasta con también otra cosa más en contra de pobre Green. Yo no creo que la inclusión de un niño signifique que Graham Greene era un pederasta. No, yo creo que es Victoria Rizzo, eso es Victoria Rizzo. Green tenía una psicopatía muy terrible, un hombre que se quiso suicidar tantas veces, que fue tan maltratado por sus mismos compañeros, que no sabemos qué tipo de maltrato recibió. No puede estar muy normal ese escritor. Escribe maravillosamente bien, conoce al ser humano mucho, pero claro, en este libro empiezan a saltar cositas, como es autobiográfico, como dijeron, habría que volverlo a releer al libro porque podemos enterarnos de varias cosas más. La relación última da también que pensar. Yo me pareció una relación tan empática. Me pareció hermosa la última relación que tiene él con el marido de Sara, porque se cree perdonado, o sea, con esa relación perdonado y ayudarse mutuamente, o sea, volver a ser un hombre normal. Pero no sé hasta qué punto puede ser así también. Bueno, yo en cuanto a la estructura, a mí me ha parecido muy interesante como algo que se está contando en el pasado habla de un presente en el que se habla de otro pasado. No sé si os habéis dado cuenta. Sí, lo dice. Fantástico. Entonces, eso es muy curioso. Ese es el comienzo del libro, es eso. Sí, eso es muy interesante, muy difícil, y si además lo construyes con el fluir del pensamiento, a mí me parece también una obra de arte desde ese punto de que el lector no se pierda. O sea, hay que tener muy buen oficio para saber hacer eso y que el lector no se pierda. Y luego, pues finalmente, decir algo que dijo alguien, que me parece que ha sido Cristina, que ha notado el personaje de Sara desdibujado. Claro, es que Sara habla poco por sí misma. Se habla de ella. Las cartas. Todo lo que se conoce es a través de otros, pero realmente ella tiene pocos primeros planos. ¿Me explico? Pero lo que sí es evidente es que tiene un gran atractivo para el sexo masculino, a esta mujer. Ya. Eso sí, está muy presente. Dicen que es bonita, sí. Sí, pero ella se conoce a través de la relación con el marido, de la relación con Bendrix, de la relación con el sacerdote o con este predicador ateo. Richard. A través de esa pequeña relación que tuvo con el niño, porque el niño dice que estaba fascinado con ella. ¿Os acordáis? No, pero el niño está fascinado porque ella es educada, porque tiene buen inglés, claro. Muy bella. Bueno, vale, pero se conoce, por ejemplo, también esa parte de ella a través del niño. Sí. ¿Te explico? Exactamente, eso es. Y bueno, me parece que Begoña quería hablar y ya cuando hable ella vamos a pasar a elegir los libros porque tenemos que elegir los libros del próximo trimestre, ¿vale? Begoña, dime. Nada, un minutito solo porque, nada, un segundo, porque como no he leído el libro, que lo haré porque me ha parecido muy interesante, pues simplemente quedarme con mi Nina, creo que ha dicho que en el libro hay mucha culpa. Y yo estoy, por lo que habéis dicho, conforme con ella, porque yo creo que es el catolicismo de la época, que no tiene nada que ver con la espiritualidad. No hay que confundir la religión con la espiritualidad del ser humano. Y luego hay un dualismo total en todo lo que habéis dicho, porque está lo cotidiano de vivir, lo sublime, luego ese Dios vigilante, el bien y el mal, o sea, la conciencia individual sale muy poco. Él tiene, yo creo que como se ha casado con la primera mujer y se convirtió al catolicismo, él no tiene ni idea de lo que es la conciencia individual, la espiritualidad. O sea, y luego encima si no le dejaron, porque en aquella época no se consentía el tema del divorcio,
pues tiene esa confusión. Y con toda la depresión que ha tenido que tener, toda esa infancia, esa adolescencia que nos ha contado mi Nina, pues no cabe duda de que él eso lo lleva así. No sé si tú, Ana Eugenia, querías alguna cosa más. Yo me voy a leer el libro. Y luego me ha llamado la atención también, yo creo que ha sido mi Nina la que ha dicho que en la película El poder y la gloria, que él buscaba atacar a la Iglesia Católica y que fue muy atacado, de hecho, por eso, como ya es otra época y como ya es Pablo VI y como ya es el Vaticano II, Pablo VI no le da importancia, que claro, es el Papa que puso en marcha, después de que Juan XXIII realizó el Vaticano II, el que lo puso en marcha y el que quería, si hubiera vivido más, pues hubiéramos tenido los frutos de ese concilio, ¿no? Que luego ya llegó Pablo II con otra perspectiva. Juan Pablo II. Juan Pablo, sí. ¿Puedo hacer un solo comentario? Vale. Acabo de leer, porque yo quería saber qué hacía el padre. El padre era headmaster. De la escuela a la cual iba él. Exacto. O sea, el director, ¿no? Era el director. Sí. Posiblemente este personaje de las investigaciones represente a su propio padre. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No lo sé, porque él lo trata como un pobre hombre. Sí, no lo creo yo que... Bueno, eso habría que discutirlo. Ahora vamos ya a... Porque son las 8 casi. Vamos a elegir los libros. Cristina, por favor. Bueno, primero le leo los títulos y después... no sé si todas las tenéis o recordáis la lista. Sí. ¿No? Sí. Bueno, leo los títulos y después hacemos la votación. Perfecto. Tenemos Tiempos Recios de Mario Vargas Llosa. 360 páginas. Siempre digo las páginas porque a veces condiciona un poco la elección. La Uruguaya de Pedro Mayral. A pesar del título, Pedro Mayral es un autor argentino. 144 páginas. Dobar a la Divina Garza, de Sergio Pitol, autor mexicano, del año 2005, 200 páginas. Este es un poco difícil de conseguir. Muy difícil. He preguntado de libros y me ha dicho que no, que en España está agotado y que como no sea que se consiga, no se consiga electrónico, no se va a conseguir. Entonces, por ahora lo sacamos. Bueno, vosotras, a ver, habría que preguntar quién lee electrónico para tener una idea. ¿Quién lee electrónico? Yo puedo leer electrónico. Sí, todos. Mi Nina, tú no lees electrónico, si hay algún libro en Kindle, podemos reponerlo. Yo lo intenté. Mi Nina no lee electrónico y Blanca tampoco. Blanca tampoco. No, vale. No. Lo que he quedado con el librero de libros es que si alguna vez queremos un libro, pues que él nos lo busca. Sí, bueno. En más o menos 3 o 4 días. Sí, Miguel, me ha dicho Miguel que sí, o sea, que no tenía nada más que decírmelo, yo se lo paso a él, me decís cuántos queréis y se lo pedimos. Bueno, vale. El ruido y la furia, de Faulkner, 392 páginas. El ruido y que, perdona, no he entendido bien el título. El ruido y la El ruido y la furia, The Sound and the Fury, de Faulkner. Ya, me gusta. 392 páginas. Acerca del alma, de François Chen, 128 páginas. Señales que precederán al fin del mundo, de Yuri Herrera, un autor mexicano, 128 páginas. La isla inaudita, de Eduardo Mendoza, 352 páginas. Los amnésicos, de Geraldine Schwartz, 400 páginas. La tía Tula, de Unamuno. Ah, qué lindo. Maldito Karma, de David Sapir, 320 páginas. Daisy Miller, de Henry James, 94 páginas. ¿Henry quién? Henry James. Ah, de Henry James. A ver, me voy a acercar más al micrófono. Aquí hay tantos libros buenos que la verdad es que es difícil. ¿Cuántos del Karma? ¿Cuántas páginas tiene? 320. No me gusta mucho. Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez, 160 páginas. Rama, de Antonio Di Benedetto. Este es otro libro magnífico, pero que ahora aquí en España, en papel,
Así que lo vamos a dejar para el futuro. Es un libro de los años 50, pero que ha sido reeditado y se hizo una peli y demás. De Juna Barnes, El bosque de la noche. Este lo teníamos ya de antes. Sí, ese lo leí 124 páginas. El último verano, de Ricarda Bach, 160 páginas. Y Toda una vida, de Robert Sedhaller, me parece que se pronuncia, no sé. 144 páginas. Bueno, ahora vamos a ver. Recuerden que cada una tiene 3 votos. Puede votar por 3 libros. Tiempos recios, de Vargas Llosa. Yo lo voto. ¿Páginas? ¿Páginas de 160. Yo también. A mí también me gusta. A mí también. Yo también. 8. Yo también. ¿Cuántos votos? 4. 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? No, con Sol son 5. Yo No, también he pero que votado. Blanca también. Mira, ¿Sí? Yo también. Ana, Mercedes, Graciela, Soldurini, Y 6. Begoña y Blanca, 6. Bueno, La uruguaya, de Pedro Mairal. ¿Quién la ha leído? Pues a ver, bueno, vale, lo voto. ¿Lo votas también? Sí, ¿Con cuál estáis ahora? La uruguaya. Ah, esa es divertido, ¿no? Me parece que es divertido Tiene su cosa, vale, no sé, tiene su cosa. Pues yo también lo voto. Pues yo también. Entonces, ¿cuántos tenemos? Yo A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Empatados. Empatados. De Faulkner, El ruido y la furia. Yo voto Faulkner, me encanta. Pero mire que ya, acuérdense, Sí, 1, 2, 3. ahora no, esta es mi segunda. Yo ya acabo con esto, así que... Mi Nina, ¿cuántas? 1, 2, 3. Solo 3. 4 la mía. 4 con Cristina. ¿Y Blanca también? Por eso, Blanca, Ana, mi Nina y Cristina. Nelly, ¿y tú también lo votas? Nelly sí, 5. 5. Acerca del alma, de François Chen. Ya no tengo más. Señales que precederán al fin del mundo. Este es un buen libro, pero es difícil. Yo lo voto. La isla inaudita, de Eduardo Mendoza. Es divertido, ¿no? Ay, qué bueno. Pues yo sí lo voto. Mercedes Osorio, yo me lo leeré. Los amnésicos, de Gerald Ya Dutoit. 400 páginas. La tía Tula, este sí yo lo voto. Yo también lo voto. Yo también lo voto. Yo no sé, ¿Por cuántas veces votaste? Esta es la tercera. Bueno, ok. Esta es la tercera. Graciela, ¿cuántas veces votaste? Esta es mi tercera. Nelly, ¿cuántas veces votaste? Ok. 3. Tenemos 4 votos para la tía Tula. No, que hay otra más, está Blanca también. A Blanca también, 5, muy bien. I call you in 5 minutes. Maldito Karma, de David Safier. Daisy Miller, de Henry James. I call you in a moment. Y esta la voto yo y no sé quién más, porque ya todo el mundo ha votado 3 veces, creo. ¿Tú, Begoña, cuándo has votado o has votado? Yo he votado 2, Tiempos recios y La uruguaya. Y voy a votar Los girasoles ciegos. Muy bien. Yo ¿Alguien también. más vota Los girasoles ciegos? Mi Nina, ¿cuántas veces votaste? Esta 3. Muy bien. Aquí hay que controlar todo. No hay nadie para los girasoles ciegos. Después, no tenemos votos, mi Nina. Voy a decir como Donald Trump, que ha habido fraude electoral. Sí. Es que mi Nina es conocida por votar 10 veces. Oye, en total, tienes que tener 27 votos. El bosque de la noche, la de Juna Barnes. Es buenísimo. Yo ya voté 3 veces. El último verano y Toda una vida. Bueno, vamos a ver ahora. A hacer el recuento electoral. Tiempos recios. Tiempos 6 recios, 6. Sí. La uruguaya, 6. El ruido y la furia, 5. Y la tía Tula, 5. Aquí hay que desempatar entre la tía Tula. Bueno, no, a ver, ¿cómo hacemos? Podemos tener
enero, febrero, marzo y abril. No, No, 3 meses, Graciela, 3 meses. Porque ya tengo recomendaciones para marzo. Ah, vale, vale. Entonces, tendríamos que desempatar, a ver, tenemos Tiempos Recios y La Uruguaya, cada uno tiene 6. Y El Ruido y la Furia 5 y La Tía Tula 5. ¿Quieren mantener Tiempos Recios, La Uruguaya y hacer un desempate entre El Ruido y la Furia y La Tía Tula? Sí, habría que pensar a lo mejor cuál daría mejor tertulia. Y por el número de páginas, a lo mejor uno más corto. Bueno, los dos son casi igual, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿El Ruido y la, no. Furia cuántos Mira, tiene? El Ruido y la Furia tiene 392 y La Tía Tula 176. La Tía Tula. La Tía Tula. Lo que pasa es que son dos autores muy potentes. Claro, y además, pero es que alguna vez tendremos que leer a Faulkner, ¿no? Sí, porque todos hemos leído, ¿eh? Todos se basan en Faulkner y nunca leemos a Faulkner. Pero es que tú no estabas, pero hemos leído a Faulkner. Sí, se leyó una vez. ¿Sí? Claro que sí. Pero hace años. Pues podemos volver. Tampoco, no hemos leído a una merece. ¿Quieren que dejemos Faulkner para la próxima? Lo mantenemos. Sí, mantenemos en la lista, como ha dicho Graciela, lo mantenemos y lo volvemos. Lo mantenemos en la lista de marzo. Entonces, y se queda La Tía Tula, entonces. ¿Qué va? Entonces tenemos, a ver, Tiempos Recios en enero. En enero. La Uruguaya en febrero. La Uruguaya. ¿De quién es la Uruguaya? Pedro Mairal. Y luego tenemos La Tía Tula en marzo. En marzo. Ok. Muy bien. Y ahora la fecha de la próxima tertulia. Ah, eso es. Eso es. En enero. Voy, que abro el... ¿Quieren el 11 y retomamos las muy pronto actividades el de 11, Amun? Cristina. Muy pronto el 11. Muy pronto. Muy pronto. ¿Es muy pronto el 11 de enero? Muy pronto. Sí, muy pronto. El 18. ¿Cuándo, Ana? El 18. El 18, bueno. Vale. Perfecto. Vale, pues ya está. También es lunes, ¿no? ¿Se llama tiempos? Sí, claro. ¿Tiempos? Siempre el lunes. Sí, tiempos, ¿cómo se llama? Tiempos Recios. De Vargas Llosa. De Vargas Llosa. ¿Qué es de lo último de él? Cristina, yo te quería preguntar una cosa. Hemos leído La Dulce Envenenadora, ¿te suena? No. De Arto Pasilina. No. Ah, sí, es el autor finlandés. Sí. Esto te lo aconsejo para los siguientes. Bueno, lo anoto porque ya tengo lista. Me gusta que aquí la gente... ¿Cuál era de Arto Pasilina? La dulce envenenadora. Guapa. Y tiene 190 páginas, 196 páginas, y es de Arto Pasilina. Me quiero despedir, deseo feliz Navidad a todas, un abrazo, salud, amor. Gracias. Igualmente. Miércoles. Gracias. Nos vemos este miércoles. Perdón. Sí, el miércoles a la fiesta. El miércoles tenemos el fin de curso. Francisca, acuérdate, el miércoles tenemos el fin de curso. Sí. Ahí ya tenéis preparados los tocados y las flores y esas cosas. Gracias. Estaremos bellísimas. Gracias. Y el lunes la fiesta de Navidad. Sí. Como ninfas. De fiesta en fiesta. El próximo lunes, ¿no? Sí. Eso ¿Y ahí hay que vestirse de algo el día de Navidad? Pues, claro, de gala. ¿Te quieres vestir de Papá Noel o de pastora? Si te vistes de pastora ya. De pastorcilla. El miércoles es fin de curso, pero también es de Cineforum. Y de O sea Cineforum. que no es solo para la gente, las personas que han asistido al seminario, sino también para quienes han colaborado o participado en el Cineforum. El miércoles. El también. miércoles, claro. ¿Y qué película hay? ¿Tenéis No, es saludos nada más. Vale. El curso. No, a ver, pero va a haber actividades relativas al cine y al cine. Cineforum. Y al jardín. Las dos cosas.
Las dos cosas. Mi Nina, esperamos. Sí. Nina, el miércoles tienes que estar. Me está llamando Florencia, ya le corté 2 veces. Sí, pero yo no fui al curso, Vuelvo No a importa. repetir. Para todo el mundo, mi Nina. Para decirle Está abierto. Es abierto porque es fin de curso del seminario, pero también es para festejar el éxito del Cine Forum. Está bien. Sí, pero sí. mi Nina, cuando Pero hablas de no lunes es hoy. Sí, vengo. Que no hay otro lunes. Es el miércoles. Es la miércoles. literatura. Pasado mañana.